¿Qué onda, inversionistas, emprendedores en general? Muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé cómo están. Entonces hoy vamos a analizar una oportunidad. ¿Qué se debe saber antes de comprar un terreno? ¿Qué se debe saber antes de invertir en terrenos? Esas son muchísimas preguntas que se me ocurre y creo que tenemos muchas preguntas en esto. Y antes de comprar y de analizar esto, debemos saber esta información. ¿Qué se debe saber antes de invertir? Entonces, eso es lo más importante. ¿Cuál es el nivel de valorización, nivel de plusvalía que se debe tener en una propiedad y el tema de legalidad que se debe tener? Y nada, muchachos, vamos a analizar. Entonces, para saber invertir, ¿por qué invertir en terrenos? Necesitas esos pasos. ¿Por qué invertir? A ver, vamos a anotar acá. ¿Por qué invertir en terrenos? ¿Por qué invertir en terrenos? Ok. Me disculpan por las letras, porque están un poco feitas, pero eso no afecta nuestro análisis de terrenos. Entonces, lo primero que debes hacer es la posición. ¿Por qué la posición se debe saber primero? Vayamos por pasos, porque realmente hay muchos pasos. Posición. Entonces el segundo paso es la seguridad. Ahora, y el tercer paso es las inversiones. Entonces, vamos por el primer paso. Porque en la posición, por ejemplo, si la posición está, comparamos esto con, vamos a hacerlo con mucho cuidado. Esto es, ejemplo, Sinaloa. Tomando en cuenta que no sé qué está pasando en Sinaloa, si hay seguridad o inseguridad, no sé qué. Es mi opinión, es un ejemplo. Y en Tulum. Ejemplos, en Tulum. ¿Qué está pasando en Tulum? ¿Es un pequeño municipio? ¿Es un pueblo? ¿Es un estado? Estado, no es un estado, es un municipio. Es un municipio. Entonces, ¿qué está pasando en Tulum? Ahí, pasándose en el tema inversión y seguridad. Entonces, en Tulum hay una inversión. Por ejemplo, el gobierno federal acaba de anunciar una inversión de un aeropuerto. Entonces vamos a dibujar un aeropuerto. Esto es un avión. Aquí están las ventanas, las aletas, y aquí está el aeropuerto. Esto es un aeropuerto. Entonces, ¿qué hace? Esto es una inversión. Ya prácticamente son las inversiones de aeropuertos. Pero entonces, inversión. Entonces, esto, si hay una buena posición, entonces la plusvalía, la valorización de tu terreno puede subir y esto te puede generar dinero. Entonces, ¿qué está pasando en Sinaloa? Es un ejemplo. Si la inseguridad o la posición, por ejemplo, si en un área que no hay seguridad, por ejemplo, no hay aeropuertos o no hay inversiones, no hay seguridad, y en un terreno que te están vendiendo es desurbanizado, entonces esto no genera valorización del terreno. Entonces esto no te genera dinero. O sea, a cambio de esto, si hay una inversión tanto como aeropuerto, esto es público, esto es inversión pública. Esto es una inversión pública. Entonces, y otro paso, inversión privada. Por ejemplo,
el señor Jeff Bezos, por ejemplo, Amazon. Este es un ejemplo en Yucatán. En Yucatán acaba de abrir una bodega, una bodega de distribución de Amazon que prácticamente lleva y las entrega a casa, directo a domicilio, todos los productos que vende. Entonces, esto genera una valorización de tu terreno. Esto genera más dinero esto genera más valorización de tu terreno. Estos son los puntos importantes. Ahora, el tema de la seguridad. Estas son las inversiones. Tanto tomar en cuenta todo esto. Entonces, se borró en terrenos. Entonces, ¿por qué vamos a escribir? Entonces, la seguridad, por ejemplo, en Yucatán es el estado. En Yucatán, en Mérida, no pasa nada. Hay mucha seguridad. La familia puede salir a dar un paseo, puede salir a disfrutar de un cine, puede darse el lujo de ir a zonas turístico. Pero en cambio es un ejemplo, no sé en qué, en un pueblo, por ejemplo, no sé qué estará pasando. Pongamos un ejemplo, Sinaloa. Es un ejemplo, la verdad no sé qué está pasando ya, la verdad no tengo opiniones de esto, pero solo es un ejemplo. Entonces digamos que hay un nivel tremenda de inseguridad. Entonces la familia no puede salir porque hay mucha violencia. Entonces esto genera menos dinero porque no genera valorización de tu terreno. No puedes hacer nada. Ahora, a cambio, si es un estado turístico, esto genera una valorización, mucho más valorización, porque genera porque genera inversiones privadas, y tanto como genera inversiones privadas y públicas. Por ejemplo, el Tren Maya, ahorita mismo en Yucatán está generando, por ejemplo, el Tren Maya. Esto es Tren Maya, es un ejemplo. Tren Maya. Este es un Tren Maya y esto genera bastante valorización en tus terrenos. Por ejemplo, este es un terreno que te está generando prácticamente muchísima valorización. Esto lo que necesitamos es la posición de tu terreno. Si está en una buena posición de Yucatán o está tu terreno en Yucatán, esto genera bastante valorización de tus terrenos. Esto hace que sea una mejor inversión. Ahora vayamos en un análisis tanto local. Vamos a pasar a la siguiente. Por ejemplo, si la posición está, por ejemplo, esto es una ciudad de Mérida. Esto es Mérida y esto es una zona desurbanizada. Entonces, esto, si es una zona urbanizada, esto puede generarte más dinero. Pero entonces, si es una zona desurbanizada, puede llevar tiempo. Aquí puede llevar tiempo hasta por 10 años. O más. Pero entonces, importante la posición. Y estos puntos importantes, tomar en cuenta que debes preguntarte la verdad. Si eres inversionista a corto plazo, entonces debes buscar un terreno en ciudades urbanizadas, Entonces, este es tu trabajo, te lo dejo como tarea. Si quieres o eres un inversionista a corto plazo, entonces es recomendable a que inviertas en una zona urbanizada. Pero si eres un inversionista a largo plazo, vamos a escribir acá, largo plazo,
si eres inversionista de esto, entonces recomendable puedes hacer aquí en 10 años, o sea, desurbanizada o semi-urbanizada, o semi-urbanizada, o todavía falta la urbanización, semi-urbanizada, todavía falta la urbanización. Entonces puede tardar hasta 10 años o hasta menos, o 5 años. ¿Para qué? 5 años. Estos son los temas importantes para saber, para que seas un inversionista de calidad, de 10, no de 5 en 5, sino de 10. ¿Por qué te explico esto? Para que en realidad, o sea, seamos justos y honestos, para que seamos inversionistas todos, porque realmente queremos todos, y que llegue a una libertad financiera clara y que seamos inversionistas a largo y a corto plazo. Entonces, lo más importante, ahora vamos con una historia. Vamos a inventar una historia. Vamos a analizar cómo agarrar estos terrenos. Por ejemplo, vamos a inventar Jessica. Jessica es una muchacha dedicada. Entonces, es una muchacha dedicada, estudiante. Es una estudiante dedicada, pero le pasó algo, le falta dinero, está a la quiebra. Entonces, pero es que necesita dinero. Entonces, pero estás tú, eres Mario, ella es Jessica. Esto eres tú como inversionista. Entonces, escuchas que a Jessica está vendiendo un terreno de por ejemplo, de 10 por 20. El terreno tiene pero entonces está vendiendo por $10,000. Es un ejemplo, $10,000. Entonces vas y le dices, oye, escuché, o sea, ¿por qué estás vendiendo el terreno? Bueno, es que me pasó esto, estoy a la quiebra, necesito dinero para que estudie, para que siga mis estudios. Entonces, nada más que no sé qué le pasó a mi marcador, no está saliendo mucho, no entiende mucha tinta. Entonces, a Mario aprovechas la oportunidad de que necesita el dinero. Entonces, ¿sabes qué? Voy a hacer un estudio de mercado y vamos a hacerlo aquí parte. Estudio de mercado. ¿Por qué estudio de mercado? Necesitas ver la posición del lugar en la que estás. Por ejemplo, si el terreno vas, investigas, por ejemplo, la misma medida de 10 por 20, o hay alguien que está vendiendo a $15,000 o 20,000, pongamos $20,000. $20,000 lo está vendiendo. Entonces, esto es buen negocio porque a Jessica lo está ofreciendo a $10,000 y el valor del mercado y la posición es casi idéntico y lo están vendiendo a 20,000. Entonces, es una buena oportunidad. Y entonces, tomando en cuenta que el 70% de descuento, ponga en cuenta, ejemplo, haga la cuenta 20% menos el 70%, porque el estudio de mercado siempre es así, tienes que sumarle el 70% menos del 70% de descuento para que te dé los números de 17,000. Ejemplo, si el valor del mercado en todo idénticos, o sea, terrenos de 10% en la ubicación, en la posición y en la ubicación está en 20,000, casi la mayoría idéntico a lo que está vendiendo Jessica. Entonces haz la cuenta, si están a un precio normal de 20,000, haz la cuenta de 70% y que te lanza $17,000. Entonces, si Jessica te está vendiendo a 17,000, solo cuestión de que es una urgencia porque necesita el dinero, entonces eso es buen negocio. Entonces tú le vas a decir a Jessica, ¿sabes qué? Quiero tu terreno, vamos a escriturarla ya. Entonces le voy a darle los $10,000. Entonces tú en días después o en meses decides vender y tú
ya le generas dinero a un crecimiento capital. Crecimiento capital. Ese es un inversionista a corto plazo. Esto es una inversión a corto plazo. O sea, en solo 2 meses, o sea, 2 meses o menos. Si el valor del mercado ya lo hiciste y si te dan los números o quieres una ganancia rápida, entonces eres un inversionista a corto plazo. Ay, ya no me sale la tinta. Corto plazo. Entonces puedes generar dinero o crecimiento capital. Y esto es la idea. O sea, es lo que yo te quiero enseñar para que se entienda mejor, para que no sé cómo lo estoy explicando, no sé si me hago entender todo lo que estoy haciendo, todo lo que estoy diciendo. Entonces, si eres un inversionista a largo plazo, pasa lo mismo, o sea, puedes hacer lo mismo, o sea, si te ofrecen si te ofrecen un terreno, por ejemplo, es un ejemplo, vamos a borrarlo todo. Una desarrolladora está vendiendo terrenos de alrededor, porque ejemplo, este es un lote desurbanizada, o semi urbanizada. Entonces podría ser que te están vendiendo barato, o sea, por ejemplo, son a un valor de $5,000. Entonces esto con el tiempo te podría estar generando dinero. Entonces a un tiempo te puede devolver en casi el 100% de tu capital. Imagina, güey, o sea, el ROI, que es prácticamente, está en inglés, que es ¿cómo se podría llamar en inglés? ROI. No me acuerdo cómo es, pero es el ROI de tu reinversión, o sea, de tu ROI, o sea, que te va a regresar de vuelta el 100% de tu dinero en años. Así que esto es un crecimiento a largo plazo. Así que defínelas, ¿qué eres? ¿Inversionista a largo plazo? ¿O eres inversionista a corto plazo? Ya estoy borrando mis dedos. Entonces, y esto, muchachos, mis queridos muchachos, entonces es tiempo de que definas esto. Ya después, pues da el primer paso, que seas inversionista. Lo más importante, que sea inversionista. Da el primer paso. Hazlo, o sea, que generes resultados con esto y que generes dinero a largo y a corto plazo. Pero la cosa es que seas un inversionista. Y nada, muchachos, creo que eso fue todo. Espero que hago entender todo este concepto, haciéndolo entender cómo se analiza un terreno, cómo es que se estudia el terreno después de la posición, seguridad y inversión. Estos temas son importantes, pero aparte, tomando en cuenta el tema de la legalidad. La legalidad es muy importante porque realmente lo que te recomiendo es, no soy abogado ni nada, pero lo más importante es engánchate con abogados. Por ejemplo, en días pasados yo tengo un abogado que siempre me respalda a mí, que siempre le pregunto esto a esta persona: ¿qué onda, hermano? ¿Qué le hago esto? ¿Será que está bueno? ¿Será que no está bueno? Entonces él me recomienda, ¿sabes qué? Pues puedes invertir, esto es 100% seguro, todo está bien, todos los papeles son legales. O sea, pasando en el tema legal, si todos están legales, todos los terrenos, entonces da el primer paso. Esto no te impide nada. Lo más importante y porque ciertas personas sufren la codicia, el miedo, o todo, no sé, o realmente la discapacidad de una inversión, de un inversionista. Entonces, pues, hermano, póngase los guantes y sonríe, muchacho. Así que nos vemos pronto.